de la ecuación de Laplace en coordenadas esféricas. El día de hoy vamos a realizar un ejercicio adicional acerca de que son coordenadas esféricas y también vamos a resolver un ejercicio que se puede considerar que algo básico en la parte de, especialmente de líneas de transmisión, como es la obtención de la impedancia característica de un cable coaxial. Bueno, en este segundo ejercicio luego les explicaré para el concepto de impedancia característica, ¿no? Pero por hoy vamos a empezar con la resolución del ejercicio de coordenadas esféricas. Como le habíamos indicado que aquí no existía una solución trivial y no trivial, sino una simple solución, una sola solución. En los casos anteriores habíamos resuelto un ejercicio para solución trivial y una para no trivial. Y vamos a resolver dos ejercicios de igual manera. Ya lo habíamos resuelto este primer ejercicio. Ustedes debían haber obtenido el campo eléctrico. Espero que lo hayan realizado en su casa, que ya no faltaba casi nada por obtener. Y este es el siguiente ejercicio. Fíjese lo que dice. En un cascarón esférico de radio interno A y externo B se encuentra en su interior, justo en su centro, un dipolo eléctrico. Determinar el potencial y campo eléctrico para todos los posibles valores de R. Así que por favor copien el ejercicio y cuando yo lo tengan transcrito me avisan para proceder a resolver. Sí, por favor me avisan cuando ya lo hayan transcrito, ¿no? Ya, Inge. Ya, entonces.
Solamente denme un momentito. Voy a ver si le copio el ejercicio y la imagen nada más. Ya, entonces, fijémonos, bueno, veamos lo que decía el ejercicio, ¿no? ¿Sí? Si un cascarón esférico de radio interno A y externo B se encuentra en su interior justo en su centro, y en la parte un dipolo eléctrico. Determinar el potencial y el campo eléctrico para todos los posibles valores de R. Pues vamos a proceder a resolver el ejercicio. Ya, busquemos el gráfico que teníamos. Tenemos es el gráfico, ¿no? Fíjese, parece para todos los posibles valores de R. Este ejercicio tiene en su parte central aquí, vamos a ponerle una carga positiva y una carga negativa en el centro. Y aquí esto se genera un dipolo, ¿no? Entonces esto va a generar, voy a ponerle un color azul, esto va a generar un dipolo de esa manera. Si le hacemos un poquito más grande, ¿sí? Colocamos las dos cargas, vamos a colocarle hacémosle aquí, le voy a colocar una carga, con color azul le habíamos puesto la separación entre las cargas. Vamos a colocarle en el punto de acá. La otra carga le voy a... ¿sí? Entonces tenemos las dos cargas. Puede ser esta la positiva y la carga de acá abajo la negativa. Recuerden que eso es lo que forma un dipolo, una carga positiva y una carga negativa. Queremos el elemento que va a generar el campo y el potencial va a ser este de aquí, el dipolo. Entonces la distancia, coloquémosle como distancia de separación entre los dipolos D. Estoy aquí. D. Ya. Y necesitamos calcular el potencial en un punto alejado del dipolo. Color negro vamos a colocarle un punto que esté alejado del dipolo. Por decir en el punto de acá. Voy a ponerle aquí el punto. ¿Sí? Recuerden que esta es la distancia muy pequeña, ¿no? Sino que aquí le estamos haciéndole un poco más grande. En esta parte de aquí se van a generar dos vectores.
Este primer vector, que le vamos a llamar como, al ser de la carga positiva, le vamos a llamar R, ¿no? Entonces le vamos a poner como, puede ser R mayúscula o R minúscula, podemos leer R minúscula, ¿no? Entonces ese valor de R, vamos a colocarle aquí. Y se va a generar también otro vector, o otra distancia, mejor dicho, ¿no? Desde la carga negativa hacia el mismo punto P donde queremos calcular. Si observan el color tomate naranja, ¿observan? Sí, Inge, sí se ve. Sí, Inge. Hagámosle un poquito más grande, entonces, para ver si... Un poquito más grande, ya. Para que puedan observar, ¿no? Ya. ¿Sí? Ahí está el color naranja. Entonces, este va a ser el vector o la distancia R1. Vamos a ponerle la distancia como R1. ¿Sí? El ángulo que forma cualquiera de estos vectores con el eje que separa los dos dipolos, le vamos a llamar como teta. Ángulo teta. ¿Ya? Fíjese. Ya. Entonces, nos faltaba colocar una carga positiva, ¿no? Vamos a colocarle carga positiva, que es esta de aquí, y una carga negativa, que vamos a colocar la carga que está abajo. ¿Ya? Fíjese, entonces tenemos ya. Porque un cascarón esférico, recuerden que el campo o la diferencia de potencial en el interior de este cascarón esférico va a ser cero. La diferencia de potencial entre A y B también va a ser cero. Pero si le ponemos el dipolo, ya aquí tenemos una cara, si es una positiva y una negativa, pero va a generar un potencial. Y el potencial que queremos calcular, lo estamos diciendo, en el punto P. Cuando la distancia es muy pequeña entre las dos cargas, o esta distancia D es mucho menor que R y R1, porque eso se da aquí le hemos exagerado, ¿no? Mejor, para tener una mejor visualización, les voy a hacer más pequeño este valor de D. Voy a hacerle más pequeño D. Vamos a borrar. Todo esto vamos a borrar, ¿no? Ya. Este aquí le vamos a bajar un poco más, igual a la D. El ángulo le vamos a dejar aquí mismo. Ya. Pues ahora sí vamos a colocarle la carga. Y vamos a colocarle aquí una carga. Estamos colocando la carga positiva, ¿no? Y también le habíamos puesto
la distancia entre la carga positiva y la carga negativa y punto P, color negro era, ¿no? Y a esto le habíamos llamado el vector R. Y ahí se nota mejor. Ya. Ahora, para resolver estos ejercicios, debemos relacionar esta distancia D, que es la separación entre los dipolos, el ángulo θ y las distancias R y R1. Si lo hacemos de esta forma, voy a coger un color, este de aquí. Bien. Vamos a trazar desde aquí una recta más o menos perpendicular. A este punto y acá. Fíjese. Esta partecita de aquí, es decir, voy a colocar esa parte. Voy a poner así. Ya. En función de D y θ, ¿a qué sería igual esta parte que acabo de acotar? En función de D y θ. Recuerden que aquí tengo 90 grados, ¿no? A D coseno de θ. D por coseno de θ, gracias. Entonces, aquí, esto sería igual D por el coseno del ángulo θ. Esa es esta parte de aquí. Entonces, fíjense, ya tengo estos valores. Ahora, el potencial en el punto P va a ser igual al potencial generado por esta carga positiva. Y más el potencial generado por la carga negativa, que eso es lo que corresponde a un dipolo. ¿Sí? También ya lo habíamos estudiado en el parcial anterior. ¿A qué era igual el potencial generado o creado por una carga? ¿Se acuerdan ustedes? Que le habíamos puesto que le habíamos puesto inclusive como la solución de la ecuación de Poisson. Pongámosle el valor de las cargas, que esta carga sea una carga 1. Este es el valor de la carga. Y también ponemos la carga. Entonces, ¿cómo calcularíamos el potencial que genera esta carga puntual? ¿Recuerdan que eso es igual a la carga sobre cuánto? Sobre 4pi, ¿qué más? La permitividad, R o R cuadrado. Primero. R o R cuadrado. El potencial. R, Inge. Sobre R. Ahora, será, como estamos hablando de la carga positiva, eso va a ser sobre R. Menos, le vamos a poner menos porque el potencial
es el que va a generar la carga negativa, menos la carga, nuevamente sobre 4pi, la permitividad, pero ahora sobre R1, que es la distancia que separa la carga hacia el punto donde se quiere determinar el potencial. Recuerde que este punto P puede ser cualquiera, ¿no? Va a estar en función del ángulo θ nada más. Dentro de este potencial, o dentro de esta fórmula del potencial, ¿qué podemos sacar de factor común? ¿Qué es común tanto en el término 1 como el término 2? Déjeme, aquí le tengo un poquito. Las cargas, ¿qué más es? ¿Qué más Las son? constantes. Sobre 4pi. 4pi. Ya, la carga, ¿correcto? 4pi y la permitividad Y la también, permitividad. epsilon. Y nos va a quedar dentro del paréntesis 1 sobre R y menos el 1 sobre R1. Aquí es donde vamos a relacionar ahora este R y este R1. Este triángulo está con con un lado negro, el otro lado tomate y este lado rosado. Forma un triángulo isósceles. Eso quiere decir que este R es la misma distancia que tenemos aquí. El R1, ¿a qué será igual? Según esto que le estamos indicando. Entonces, este R1, si la distancia de aquí a acá es R, pues el R1 va a ser R más ¿qué? Más el D De coseno de teta. por el coseno del ángulo θ, ¿correcto? Por favor, me avisan si está entendido o si no, para volver a explicarles, ¿no? Inge, por favor, ¿podría repetir la parte del por qué es menos en el potencial de P? Ya. Aquí creamos el potencial que genera una carga puntual. Es la carga sobre 4pi, la permitividad y R. Ya. Aquí le ponemos menos es porque está generando una carga negativa. El dipolo se compone de una positiva y de una negativa. Por lo tanto, aquí le estamos considerando ya es el signo que tiene la carga. Por eso le ponemos el negativo, ¿no? Y gracias. Ya. Ya, entonces, podemos dejarle el R en función de R1 o R1 en función de R. Pero lo más usual es colocarlo en función de R, ¿no? Eso quiere decir entonces que le colocamos aquí, el R va a ser igual a ¿qué? A R1 menos ¿cuánto? De coseno del ángulo θ. Ya, correcto. Esto va a ser igual a R1 y menos la distancia o de por el coseno de este ángulo θ. Fíjense que estamos indicando que ese ángulo θ va a depender en el lugar donde se encuentre P. Puede estar más acá abajo, de la izquierda, derecha, ¿sí? Reemplacemos este valor en la ecuación. Pero yo tengo una consulta. Sí, dígame. En el lado, en el triángulo, al momento que dibujamos la línea que va desde la carga Q hacia R1, Ya. sí dijimos que ahí había 90 grados. Entonces, si hay 90 grados, entonces R1 no puede ser igual a Sí. R, o cómo se da Ya. eso. Ahora,
Ya le pongo lo siguiente, por esta parte de aquí nada más, ¿no? Ya. Pero cuando analizamos nosotros, me va a salir de aquí y vamos a hacer mejor, para no dañarle el gráfico, le vamos a dar acá, vamos a ponerle aquí. A ver. Ya. Vamos a colocar aquí una carga. Una carga, pongámosle aquí una carga. Y le pongo acá otra carga que está separada una cierta distancia. Y queremos calcular el potencial o cualquier magnitud en un punto que está alejado. Le voy a poner acá. El momento que tenemos de esa forma, debemos colocar la distancia que existe desde esta carga hacia ese punto y también la distancia que existe entre la otra carga y el mismo punto. Fíjese, y aquí le colocamos una distancia de separación, ¿no? ¿Sí? Entonces vamos a colocarle aquí una distancia que le está separando. Y le habíamos colocado que este es el ángulo θ. La línea que está en verde y la línea que está en naranja, ¿serán iguales? No, pues, No, ¿verdad? No, porque estaríamos aquí trazando tal vez para lo que es la parte de este color. ¿Sí? Tal vez esta parte de aquí. ¿Ya? Si nos fijamos aquí, por ser tan pequeñito, la distancia prácticamente estamos diciendo que forma 90 grados aquí. Y por eso le calculamos esta distancia pequeñita como d por el coseno de θ. Pero ya para distancias grandes, lo que asumimos es que este lado verde va a ser igual a este lado que está en tomate. ¿De acuerdo o no? sí, profe, no entendí que se hacía de asumir eso. Ya. Entonces, este era R y todo esto es R1. Por lo tanto, si este que está en verde es igual al que está en tomate menos esta pequeñita distancia, esa distancia pequeña es R por el coseno de este ángulo θ. ¿Sí? Ya. No sé si está ya ahí entendido. Sí, profe, por ese lado sí. Ya. Entonces continuemos con lo que estábamos analizando acerca de la resolución del problema. El R era igual a R1 menos D por el coseno de θ, o el R1 es igual a R más D por el coseno de θ. Voy a ponerle acá cualquiera de los dos datos es el que se puede emplear. ¿Cuál va a ser la diferencia? El momento que reemplacemos R1 aquí como R más D por el coseno de θ, el potencial nos va a salir negativo, y el momento nos va a salir positivo, y el momento que le apliquemos el R1, el potencial nos va a salir negativo. Pero nosotros lo que estamos determinando es de qué manera es el potencial en el punto P. Porque recuerden que estas dos cargas son las únicas que van a generar campo eléctrico y potencial. Y lo que nos está indicando el ejercicio es calcular el potencial y el campo eléctrico para todos los valores de R. R igual a 0, R igual a A, R igual a B y R mayor que B. Entonces vamos a trabajar primero en la obtención del potencial. Igual.
La carga que no cambia, tampoco el denominador, que es 4pi por la permitividad. Y ahí le vamos a colocar en la parte superior el 1 sobre r, que ese no cambia, 1 sobre r, menos el 1, y en vez de R1 le colocamos el equivalente, que va a ser R más D por el coseno del ángulo θ. Ya. Saquemos denominador común. Sacando denominador común, tenemos el potencial en el punto P es igual la carga sobre 4pi por la permitividad, y que multiplica. Si sacamos denominador común, abajo es R, que multiplica a R más D por el coseno del ángulo θ. Y arriba, ¿qué nos queda? Si le dividimos R multiplica R más D coseno de θ, tendríamos R más D por el coseno del ángulo θ. Menos, si le dividimos el denominador para este punto de acá, nos va a quedar solo R. ¿Correcto? Por favor, me avisan si tienen alguna duda o inquietud. Eliminamos R con este R. Y tenemos de esta manera el potencial generado por un dipolo. Me voy a regresar nuevamente a este gráfico que le hicimos. ¿Ya? Este gráfico. Voy a ponerle con color negro. Este es R, o mejor con el verde mismo. Este es R. R. Y vamos a ponerle, esto es D. Y esta partecita que le voy a colocar en color café, este de aquí. Esa partecita es D por el coseno de θ. ¿Ya? Si comparamos R por D y por el coseno de θ, ¿qué podemos decir comparando estas dos distancias? La distancia que está en verde y esta distancia pequeñita. ¿Qué podemos decir? Si comparamos, ¿qué es? Influirá tanto D coseno de θ en este valor que tenemos, R más D coseno de θ. Se podrá aproximar a R, sí o no. Sí, pues. Sí, ¿verdad? Porque imagínense, hacerles un ejemplo nada más. R, vámonos que sea no tan grande, 20
20 centímetros nada más. R. D, como es la distancia de separación entre cargas para formar el dipolo, que más o menos es 10 a la menos 6 metros. Y que el ángulo teta que forman entre las dos sea, ponle 45 grados. Vamos, 60 grados, que está más o menos así el gráfico. Calculemos cuánto sería R más D por coseno de teta. $19.9999. Ya, entonces esto dice 19.999. ¿Sí? ¿Será igual a 20? ¿Sí o no? Sí. Sí, ¿verdad? Ya, entonces, ¿por qué razón lo hacemos esto? Porque acá en el ejercicio tenemos el R más D por el coseno de teta. Entonces, si tomamos en cuenta lo que acabamos de indicar, que este R es mucho mayor tenía por aquí mucho mayor esta, ¿no? Que el R, que el D por el coseno de teta. Es mucho mayor, ¿no? Por lo tanto, prácticamente estaríamos diciendo que dentro del paréntesis nos va a quedar solo R. ¿De acuerdo, por favor? Sí. Sí, ya. Entonces, bueno, va a ponerle R más D por el coseno de teta. Es aproximadamente igual a R. Y con eso ya tengo el potencial. Y el potencial que va a ser igual. Abajo vamos a tener por sobre R cuadrado. ¿Sí? Por favor, sí, fíjese. ¿Ya? ¿Entendido, por favor? Le faltó, después le faltó la... A ver, no le escuché. Coseno de teta. Ah, ya, perdón, aquí nos falta teta, gracias. Muchas gracias. Ya. Pues este es el potencial. Ahora, también cuando se habla de dipolos eléctricos en física, a lo mejor les deben haber indicado que ustedes tienen algo conocido como el momento dipolar, que es igual a la carga por la distancia, ¿no? Distancia. Esto es igual a colocan una P minúscula, y esto se denomina el momento dipolar. Esto lo hacemos con la finalidad de colocarle y le ponemos P, pero P ya sabemos que es el momento dipolar. ¿Entendido cómo se obtuvo este potencial generado por un dipolo? Sí. Ya. Entonces,
Esto de aquí sería para cualquier distancia, ¿no? Acá estamos considerando para distancias que están alejadas del dipolo y también considerando que esta distancia R es mucho mayor que la distancia del dipolo. Cuando hablamos de distancias pequeñísimas, que tal vez el R también no sea tan mayor que D por el coseno de teta, tendríamos que trabajar con todo la forma o con todos los términos, ¿no? Ya. Ahora, este es el término, es el ejercicio, mejor dicho, el único que va a generar potencial. Fíjese. El potencial, por lo tanto, ¿de qué variables va a depender? Teta y R. De teta y R. Por lo tanto, vamos a tener que el potencial, en forma general le vamos a poner, ¿no? El potencial de R, teta, no depende de phi. Recuerden que este es de coordenadas esféricas, ¿no? Estamos viendo que no depende de phi. Esto es igual a por R. Vamos a ponerle por R a la n, ¿sí? Después hacemos el análisis por R a la n más V sobre R a la n más 1, ¿se acuerdan? Era eso de ahí, R a la n más 1. Le multiplicábamos por P a la M a la N y por el coseno de teta. Esa es la solución. La solución. Vamos a dar términos ahora. Depende de phi. ¿Sí o no? Fíjense, No. depende de phi. Fijémonos aquí en la fórmula del potencial. Tiene aquí tal vez phi. No, no tiene. Ponemos el potencial. No depende de phi. Por lo tanto, M es igual a 0. ¿Recuerdan por qué le pusimos M igual a 0? Porque era M C por el seno de M phi. Si M es igual a 0, el seno de 0 es 0 y desaparece ese término. Más D por el coseno de M phi. Si M es 0, el coseno de 0 es igual a 1 y no tendríamos dependencia de phi. ¿Cuánto vale N? 2, ¿seguro? ¿Que vale 2N? 1. 1, ¿verdad? ¿Por qué N vale 1? El término de R está en el denominador o en el numerador o en el denominador. En el denominador. En el denominador, ¿no? Y en el denominador, fíjense, si vamos a la solución de la ecuación, este es el término que está en el denominador, es R a la N más 1. Para que me dé 2, ¿cuánto debe valer N? 1. 1. Entonces, N es igual a 1 y como no tiene dependencia de phi, M es igual a 0. Ya tenemos la solución.
y es solamente es R, B. Aquí tenemos que es R cuadrado. Y como el polinomio, cualquier número elevado a la 0 es 0, es 1, perdón, tenemos de esa forma el potencial. Esta ¿Y de me podría repetir, por favor, por qué tiene que valer 2? 2, 1. ¿Por qué vale 1 n? Sí, n igual a 1 y la suma. Entonces, esta es la fórmula. Fijémonos. Ya. Aquí tenemos la fórmula del potencial en coordenadas esféricas cuando es componente en R y componente en teta. No tenemos componente fino, por eso no le hemos puesto. Ahora, ¿cuál es el elemento que va a generar el potencial? Es este. Este es el único, o estas dos cargas son las que van a generar potencial y campo eléctrico. Como aquí están formando un dipolo, calculamos el potencial del dipolo. Y vemos, ya dijimos que dependen de teta y depende de R. Y nos fijamos ahora, R si está en el numerador o está en el denominador. Para este problema, R está en el denominador. Entonces, vamos a la solución y buscamos el término en el cual R se encuentra en el denominador. Es este. Es este de aquí, ¿no? El término donde se encuentra R en el denominador. Como R debe ser igual a 2, y aquí es R a la n más 1, para que me dé 2 aquí en el denominador, n necesariamente debe ser igual a 1. Entonces, si n es igual a 1, tenemos sobre R cuadrado. ¿Sí? De esa forma determinamos el valor de n. No sé si está comprendido. Sí, Inge, gracias. Una vez que ya tenemos el potencial, lo siguiente es determinar las condiciones de borde. Pero fíjese, debemos relacionar valores conocidos de R con valores conocidos de potencial. ¿Cuántos potenciales deberíamos calcular? Teóricamente al inicio del ejercicio. Fijémonos en el gráfico, ¿cuántos potenciales se tendría que calcular? 3, Inge. 3, ¿no? B1, B2 y B3. Se tendría que calcular estos 3 potenciales. Pero vamos a ir viendo, según las condiciones, qué es lo que se va a ir generando. Entonces vamos a poner, ¿sí?, los 3 potenciales. Para eso vamos a colocar las condiciones. Ya, la primera condición, para valores conocidos de R. ¿Cuál sería el primer valor de R? Yo estoy aquí. ¿Cuánto vale R en este punto? 0. 0. Para R igual a 0. ¿Qué tengo aquí? En R igual a 0 tengo, o en este, mejor dicho, en toda esta región tengo el potencial B1. Ese potencial B1 está colocado ahí. ¿Qué va a ser igual? El potencial del dipolo que calculamos. El potencial del dipolo, correcto. Porque ahí está el dipolo, ¿no? Va a ser igual al potencial P, al potencial del dipolo que acabamos de calcular. La otra condición, sigamos avanzando en R. Llego aquí, otro valor conocido de R es A. ¿Qué pasa para R igual a A? B1 es igual a B2. Ya, el potencial B1 es igual al potencial B2, correcto. Una tercera condición. Seguimos avanzando en R.
Pasamos a y llegamos a B. En R igual a B. ¿Qué ocurre ahora en R igual a B? ¿Qué condición debemos colocar aquí? A ver. Potencial externo. No, verá, estamos recién aquí, en R igual a B. El potencial 2 es igual al potencial 3. El potencial B2 va a ser igual al potencial B3. Ya. Y tenemos todavía una condición más. Una condición 4. Cuando R tiende... Es mayor a B. Ahora, ¿por qué le ponemos que R tiende al infinito? Porque R va a ser mayor que B, ¿no? Para cualquier punto mayor que B. Cuando R tiende al infinito. ¿Cuánto valdría el potencial B3, que es el que se encuentra en la parte externa? ¿Cuánto vale? Potencial externo. No tenemos B externo, fíjese. Si estuviese tal vez Es igual a en un potencial B1. externo, ahí sí sería que el B3 es igual al potencial externo. Pero ahora, ¿a cuánto vale el potencial? O mejor dicho, en el infinito, ¿cuánto vale el potencial? Potencial del dipolo. No, el potencial dipolo lo tenemos aquí. Fíjese, aquí tenemos el dipolo y estamos saliendo ya. Aquí en la parte externa, ¿tenemos algún potencial aplicado? Vale 0. No, Inge, sería 0. Vale cero. Vale 0, ¿no? ¿Por qué? Fíjese, no tenemos colocado ningún tipo de potencial externo, ni campo eléctrico, nada en la parte externa. Por lo tanto, por definición, el potencial en el infinito es igual a 0. Si tal vez en el ejercicio nos decía que este cascarón esférico que tiene un dipolo en el centro está dentro de un potencial o de un campo eléctrico externo, ahí sí deberíamos considerar esa situación, pero en este momento, en este ejercicio no nos dicen que tenemos potencial externo. ¿Está entendido las condiciones que acabamos de obtener, por favor? Sí. ¿Qué horas tienen? Las 3. Las 3, Inge. Ya, vamos a descansar unos 10 minutitos, ¿no? Para terminar este ejercicio. Por favor. Listo, Inge, gracias. Unos 10 minutitos.
Ya, entonces continuemos con la resolución del problema. Espero que todos ya estén presentes, ¿no? Ya. Entonces, fijémonos, ya habíamos obtenido las condiciones que debe cumplir para resolver el problema. B1, B2 y B3, que es lo que debemos obtener, y ya se ha colocado de qué manera es la estructura del potencial que debemos determinar. Ahora, analicemos. Por eso es que se hizo al inicio de potencial, analizar lo que son los cascarones esféricos. El potencial B2, que es el que se encuentra entre el radio A y el radio B. ¿Sí? Aquí, esta es una superficie equipotencial, es decir, que el potencial en cualquier punto es el mismo. Por lo tanto, la diferencia de potencial en este volumen va a ser igual a cero. ¿Se acuerdan cuando nosotros habíamos calculado el potencial que existía o que generaban las cargas? Se decía que calculábamos aquí si un potencial que era igual a la carga 4pi sobre RB en el caso de que tenemos cargas externas, ¿sí? Cargas, y no dependía de R. Por lo tanto, el potencial aquí entre A y B, la diferencia de potencial es igual a cero. ¿Entendido, por favor, este de aquí? Esto que estamos en este momento diciendo. ¿Sí o no? Sí. Ya. Eso es lo que vamos a colocar aquí. Entonces, que el potencial B2 es igual a cero. Por ser, vamos a ponerle dos cosas. Primero, por ser una superficie equipotencial. O sí, por ser, vámonos, una superficie o un volumen equipotencial. Tener el mismo potencial, ¿no? Entonces, cuando hablamos de equipotencial, significa que el potencial en cualquier punto dentro de esa superficie, dentro de ese volumen, es igual, es el mismo y por lo tanto la diferencia de potencial es igual a cero. Pues ya tenemos estos dos. Y ahora sí debemos ir trabajando con cada una de estas condiciones. ¿Qué condición empezamos? ¿Con qué condición empezamos, por favor? Con la 1 dije. Ya, entonces vamos a empezar por la condición 1. ¿Sí? Entonces vamos a copiarle aquí. Condición 1. Y vamos a empezar con esta condición, a ver qué es lo que pasa, ¿no? Y hice una pregunta, ¿no? Es el potencial 3 que es igual a 0. A ver, no le escuché. A ver, por favor, repítame. Que si no era el potencial 3 igual a 0, o por qué el potencial 2 está igual a 0. Ya, ya. El potencial 2 es, ¿por qué el potencial 2 es igual a 0? Por lo siguiente. Ya. Déjenme, vamos a... Bueno, esto aquí ya no necesitamos. ¿Sí? Y analizamos lo siguiente.
Y le voy a colocar así. Entonces, fíjese, lo que tenemos en este momento es un potencial que está dentro de este volumen. Y si colocamos puntos, ¿no? ¿Sí? Voy a colocar el punto aquí A, ¿sí? El punto A. Y pongo por acá tal vez otro, acá, vamos, más alejado, un punto B. Cuando realizamos revisen ustedes el ejercicio de cascarones, el potencial que existía entre estos, entre A y B, o entre, sí, no, vamos a decir, entre este radio que le ponemos puesto como A, y el radio B. El potencial que existía en este punto no depende de R. Es decir, si yo pongo el potencial en A, no sé si alguien tiene ese ejercicio. Si no, déjenme revisarle. Sí, denme un minutito para revisarle y ver el potencial. ¿Se acuerdan? O alguien ya encontró el potencial cuando hablábamos cascarones esféricos. Para que me digan a qué era igual el potencial entre A y B. O si no, déjenme le reviso, ¿no? Que me voy a revisar. Entonces, si ustedes se fijan, cuando teníamos carga cuando teníamos carga en el cascarón 1 y carga en el cascarón 2, ¿sí? En el A y en el B, ¿no se acuerdan ustedes? Pero aquí vemos que no tienen carga. Entonces prácticamente esto sería igual a una carga, si quieren ustedes colocarle, sobre 4pi epsilon y por R. Pero fíjense, estamos calculando para este punto de aquí. Y estos puntos son externos con relación a este potencial. Perdón, para este cascarón, ¿sí o no? A y B. Sí. Entonces, si son externos, es como si toda la carga se encuentre concentrada en el centro. ¿Qué carga tenemos aquí en el centro? Si tengo aquí un dipolo, tengo una carga positiva y una carga negativa. ¿Qué carga tengo yo aquí? Cero. Cero, ¿no? Porque la carga neta va a ser cero, una positiva y una negativa, sumo las dos. La carga neta que está observando una persona que está afuera del cascarón va a ser igual a cero. Por lo tanto, este potencial en A, como la carga es cero, también va a ser cero. Me pongo ahora en B, que está más alejado. ¿Cuánto sería el potencial en B? Igual 0. Igual cero. ¿Por qué? Porque
En este cascarón externo no tengo carga y la única carga que está es en el centro de este cascarón. Por eso, en cualquier punto entre A y B, el potencial va a ser cero. No sé si ahí está entendido. Sí, Ya. gracias. Vale cero. Y luego también ya vamos a ver lo que dijo su compañera, también tiene razón, ¿no? Vamos a seguir trabajando con el potencial 3. Pero por ahora vamos paso a paso. Pues el potencial B2 va a ser, es igual a cero por ser una superficie equipotencial, o también porque hayamos indicado que la carga externa, o mejor dicho, la carga que observo desde la parte externa del cascarón interno va a ser igual a cero. Pues la condición 1 nos decía su compañero que le apliquemos, ¿no? Pues vamos a esta condición 1, vamos a copiarla. Si nos permite copiar. Esta es la condición 1. Cuando R es igual a 0, el potencial B1 es igual al potencial del dipolo. Vamos a copiar, de esta manera debe ser el potencial B1, perdón, este de aquí. Este es el potencial B1. Si R es igual a 0, A por 0, ¿cuánto vale? 0. 0. Pero, Ya. Por lo tanto, estaríamos teniendo nada más que, perdón, primero igualémosle al potencial del dipolo, ¿no? Nos falta ponerle igual al potencial del dipolo. Al potencial que genera que esté el dipolo. Entonces vamos a trabajar y por lo tanto esto va a ser igual a B sobre R cuadrado. Porque si le reemplazamos aquí nos va a dar una indeterminación, ¿no? Pero por el coseno del ángulo teta. Esto va a ser igual al potencial del dipolo. ¿Cuál es el potencial del dipolo? Fíjese en P, coseno de teta sobre 4pi epsilon R cuadrado. Va a ser igual P por el coseno de teta sobre 4pi por epsilon y R cuadrado. ¿Qué podemos eliminar y qué nos va a dar el resultado aquí? B, ¿cuánto vale? Entonces, Igual a P sobre 4pi epsilon. es P sobre 4pi Epsilon. y por la permitividad o epsilon. ¿Ya? Fíjese, hemos encontrado el valor de B, ¿ya? Con la primera condición. ¿Qué otra condición? Alguien puede decir, pero si yo le reemplazo aquí A por R, le reemplazo 0 y aquí se le va a dar una determinación, pero recuerden que le estamos igualando al potencial del dipolo y en el potencial del dipolo también tiene R cuadrado, por lo tanto se pueden eliminar, ¿no? ¿Qué otra condición tenemos? Ya está la condición 1. ¿Qué otra condición podríamos aplicar? ¿Qué les parece si aplicamos la condición 2? Vamos a aplicar esta condición. Entonces, la condición 2.
La condición nos dice cuando R es igual a A, el potencial B1 es igual al potencial B2. Entonces tomamos ahora este de aquí, copiamos y le pegamos. Entonces vamos a hacer ahora. En R igual a A, vamos a reemplazar A y A cuadrado al cuadrado. Esto es igual al B2. ¿Pero cuánto vale B2? Fíjense acá arriba. El potencial B2 es igual a 0. Resolvemos y tendríamos si el coseno le pasamos al otro término, 0 sobre coseno es 0. Entonces, tendríamos que A mayúscula por A minúscula más B sobre A cuadrado, esto es igual a 0. Y despejando, A sería igual menos B sobre ¿cuánto? A cubo. Sobre A cubo. A cubo. Despejando de aquí, pasamos al otro lado de la igualdad. Y tendríamos que A es igual a menos B sobre A cubo. ¿Cuánto vale B? Fíjese, B ya tenemos el valor. Y por lo tanto ya determinamos también el valor de A. A es igual B sobre 4pi, la permitividad, y por A al cubo. Ya tenemos prácticamente determinado el potencial B1, porque ya conocemos A y conocemos B. Pues coloquémosle aquí de una vez ya el potencial B1, ¿no? Ya tenemos el potencial B1. Vamos a ver esto, ¿no? Potencial B1 es igual a A, pero ya sabemos que el valor de A está menos P y le multiplicamos de una vez por R sobre 4pi por la permitividad y multiplicado por A al cubo. Sobre B. B es igual P sobre, y le ponemos 4pi epsilon R cuadrado y por el coseno de θ. Fíjese, entonces ya tenemos el potencial B1. Ya hemos determinado también el potencial B2 y nos falta por determinar el potencial B3. Vamos a hacer el potencial B3. Y para eso tenemos condiciones, ¿no? Condición 3. Vamos a buscar la condición 3, que era la que teníamos aquí. En R igual a B, el potencial B2 va a ser igual
al potencial B3. Entonces voy a copiarle ahora de esta manera. Y le vamos a poner aquí, en vez de potencial 2, le voy a poner aquí potencial 3, ¿no? Pero en potencial 1, potencial 3. Y vamos a colocar otras constantes. C y D. Entonces el potencial B3 va a ser igual al potencial B2, pero el potencial B2 es igual a 0. Es igual a... Ya. Nuevamente, hacemos ahora... Pues este es cuando R es igual a B. Acá abajo le vamos a poner, ¿no? Primero le voy a poner esta forma nada más. Denme un segundo. Este de aquí le voy a borrar. Ya. Y abajo sí, cuando R es igual a B. También sobre B, esto es igual a 0. Fíjese. Seguimos trabajando en esta ecuación. Y tendríamos ahora, igual el coseno puede pasar al otro lado a dividir y esto es igual a 0. Fíjense en qué tenemos aquí. Tendríamos que igualar, ¿no? Que estos términos igualar a 0. Y de aquí obtendríamos que C es igual a ¿cuánto? Menos D sobre D al cubo. B al cubo, ¿no? B al cubo. ¿Ya? Fíjese, ya está una condición. Y después, y por último, debemos aplicar la condición 4. Condición 4. Esa condición 4, vamos a hacerle aquí. Cuando R tiende al infinito, el potencial 3 también es igual a 0. Entonces voy a copiarnos esto. Y vamos a reemplazarlo. Cuando R tiende al infinito, este potencial B3 es igual a 0. Vamos a ponerle igual a 0. Igual, paso este a dividir. Y tendríamos que el coseno podemos sacar ahí también este potencial B3 que ya de esta manera. Si R tiende al infinito, ¿cuánto vale D sobre R cuadrado? 0. 0. Por lo tanto, C por R, dice, ¿no? ¿Sí? Fíjese, tendríamos que esto es igual a 0. Fijémonos aquí qué es lo que sucede. R, ¿cuánto vale? Infinito, ¿no? Aquí tenemos es una indeterminación. Entonces, cuando en el problema nos presenta una indeterminación, debemos eliminar la variable. Aquí tendríamos C es igual a 0. ¿Por qué razón? Porque alguien me va a decir, si le pongo 0, 0 por infinito es 0.
O sea, aquí le voy a poner la explicación acá, más acá abajito. Para no. ¿Sí? Porque aquí tendríamos de determinación al multiplicar, ¿no? C infinito por C, que nos va a dar igual a 0. ¿Cuánto debería valer C para que infinito por cualquier valor me dé 0? Cero. Por 0. 0 por infinito, ¿qué es? Es una indeterminación, ¿verdad? Para no tener una indeterminación. No debe existir la constante C. Entonces, para que no nos dé indeterminación, no debe existir esta constante C. Es decir, que este C, para que no exista, este C debe ser igual a 0. Si C es igual a 0, ¿cuánto vale D? Cero. 0. Sí. Por lo tanto, ¿cuánto vale el potencial B3? Cero. B3 es igual a 0. Lo podríamos haber, lo hemos dicho aquí, aplicando las ecuaciones o las condiciones, o también lo podríamos haber visto desde este punto de vista o desde este análisis, ¿no? Ahora los puntos C y D, por ejemplo, yo me pongo aquí un punto D. ¿Qué potencial o qué carga observa este observador en D? Claro, 0. 0. Y en cualquier punto que se encuentre, voy a poner acá un observador E ahora. La carga que observa este observador D es que aquí la carga es Sí. que tengo carga 1 más carga 2, como el positivo y negativo. Y por lo tanto el potencial va a ser 0. Entonces, también el potencial 3 va a ser igual a 0. Lo podríamos haber hecho de esta manera, directamente sabiendo que aquí la carga es 0, la carga neta. El potencial B2 que teníamos aquí es 0 y también el potencial B3, que es la parte externa, debe ser 0. El único potencial que va a existir es el potencial B1, que a medida que nos vamos alejando, ese potencial va a ir tendiendo a ser igual a 0. ¿Entendido el ejercicio, por favor? Sí, sí. Ya. ¿En qué me deja copiar la última parte, por favor? Sí, ya le dejo ir. Pues como digo, podemos hacer de esta manera, o también lo otro que le había indicado. Lo otro lo puedes poner de esta manera también. La carga.
Lo podemos poner desde analizarle desde ese punto de vista, ¿no? Entonces el potencial B2 y el potencial B3 son iguales a 0. Tenemos que copiar su compañero y ahí vamos a ver las preguntas. Entonces deberíamos calcular solo el campo eléctrico, ¿no? ¿Sí? Entonces tendríamos, para concluir, tendríamos que calcular el campo eléctrico nada más, solamente aquí tendríamos que el campo eléctrico 1, campo eléctrico 2 es igual a 0. Pues vamos colocando ya no sé si ya copió, por favor, para seguir, ¿no? Pues tendríamos que, para todos los posibles valores de R eran, ¿sí? Pues vamos a ir colocando los valores de R. Primero, cuando R se encuentra entre 0 menor que 0 y R menor o igual que A. ¿Cuánto vale el potencial? Pues el potencial es este de aquí. No sé si ya copió todo para poder seguir trabajando. Y así gana más. Ya. Entonces, para R se encuentra entre 0 y A. El potencial, voy a poner un poquito más para acá para que se pueda observar, ¿no? Va a ser igual al potencial B1. El siguiente, para A menor o igual que R y R menor o igual que B, el potencial B2 es igual a 0. Y la otra cuando R es mayor que B, mayor o igual que B, el potencial B3 también es igual a 0. Entonces tenemos aquí para todos los posibles valores de R, determinado el potencial. Nos faltaría el campo eléctrico, ¿no? Es para el campo eléctrico. Campo eléctrico para 0 menor que R y R menor o igual que A. ¿Por qué no le ponemos igual a 0? Porque puede existir aquí una indeterminación, ¿no? Entonces, ¿qué obtenemos aquí? Que el campo eléctrico 1 va a ser igual a menos gradiente del potencial 1. Es como, bueno, ya teníamos aquí, busquemos cómo tener el gradiente. ¿Se acuerdan de en coordenadas
esféricas, ya me dijeron ustedes, el gradiente del potencial en coordenadas esféricas es igual a la derivada parcial, ¿no? Derivada parcial del potencial con respecto a R, unitario radial, más 1 sobre R. Derivadas parciales del potencial con respecto a teta, unitario en teta, y más 1 sobre R seno de teta. Derivada parcial del potencial con respecto a phi. Y el unitario es phi. De esa manera, y copiemos entonces a qué es igual el potencial B1 que es este de aquí. Entonces aquí podemos nuevamente como obtener la divergencia y calcular el campo eléctrico, porque el campo eléctrico para valores entre A y B, como el potencial es cero, el campo eléctrico es cero. Y para valores de R mayor que B, también el campo eléctrico va a ser igual a cero. Entonces, por favor, ustedes terminan de obtener el campo eléctrico y nos estaríamos viendo el próximo día viernes. Si ustedes no tienen ninguna duda o inquietud, por favor. Disculpe, ¿me puede ayudar con la asistencia? Que me olvide de registrarme. Ya, señor Marco Jacome, por favor, no se olvidarán, ya le ayudo. Por favor, gracias. Ya. ¿Alguna otra novedad, por favor, o inquietud acerca de este ejercicio? Profe, el punto P que consideramos al inicio es un punto arbitrario dentro del potencial 1, dentro de la área que abarca. Sí, el punto P es en cualquier lugar de esta, ¿no? De aquí. Sí. De este cascarón. Ya. Entonces el punto P va a estar confinado, se puede decir, dentro de esta esfera de radio A, o dentro de ese cascarón. ¿Alguna otra inquietud, por favor? Listo, profe. Y otra cosita, a mí también me puede ayudar con la asistencia, por favor, me olvide de marcarle. Ya, señor Gabriel Dani Santos. Ya, ¿no? Gracias, profe. Ya, entonces, como ustedes ven, hemos tratado de resolver ejercicios no complicados ni complejos, sino que todos los ejercicios son de este tipo, ¿no? Ir viendo nada más de qué manera es el potencial o el campo que está aplicado al ejercicio y obtener el potencial primero, porque la ecuación de Laplace, la solución de la ecuación de Laplace se le aplica al potencial eléctrico, no al campo. Entonces, muchísimas gracias y nos vemos el próximo día.